Para llegar a los 1.000 millones de usuarios, a Facebook le tocó alrededor de 8 años, 8 años y medio. ¿Tú sabes qué tiempo le tomó a TikTok llegar a los 1.000 millones de usuarios? Solamente 5 años. Existe una competencia entre Occidente y Asia por el dominio tanto de la inteligencia artificial como de las redes sociales. Entonces, los semiconductores son el núcleo principal de esos procesadores que se utilizan para la inteligencia artificial. Estados Unidos vive defendiendo a Taiwán. Porque a Estados Unidos le interesa y le gusta tener su dominio en esa zona. Precisamente de cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un verdadero, amenaza, no solamente a las personas, sino a los gobiernos y a todo el sistema, de convivencia del mundo, y que debe ser regulada. Muy buenas tardes, buenas noches, señores. Bienvenidos de nuevo a MetaVerdad 3.0, la única plataforma probablemente en el mundo especializada en combatir los efectos nocivos de la posverdad y en el análisis científico de la información. Y de hecho, le estoy diciendo esto a propósito de una pequeña primicia. Estuve en días pasados compartiendo con unos ingenieros, amigos míos de la familia, un ingeniero, mi sobrino, Juan Acosta, y otro joven, Araujo, que son especializados en temas de tecnología, son ingresados del INTEC. Y estábamos en una situación de negocio y llegamos al tema de MetaVerdad 3.0 porque el tema anterior, el podcast anterior, tuvo bastante acogida por la gente, sobre todo a nivel internacional, por el tema del mismo tema que se trató, que fue de geopolítica. Y nosotros le dijimos, a propósito de MetaVerdad, ¿por qué nosotros decimos que somos la primera plataforma con este aspecto o esta característica? Y es porque hicimos una prueba en la IA y buscamos cuáles son la caracterización de lo que hace MetaVerdad, que hace análisis científico de la información, combate la posverdad y trabaja la técnica del fact-checking, que en el mundo no existe una plataforma como esta. Nosotros englobamos en un solo componente esos tres elementos. Bueno, pero eso ya será un tema de otro podcast o de otras conversaciones. Por lo pronto, y a propósito de esa temática que estamos en el lenguaje digital, hoy tenemos un tema interesantísimo que algunos pensarán que es como una especie como de continuidad del podcast anterior. Podría ser, pero no lo es. Y es que en el podcast anterior trabajamos el tema de geopolítica y la lucha que tienen, la China, Estados Unidos, Rusia y las tensiones de Venezuela. Pero ahora, en el podcast de hoy, nosotros tenemos lo que hemos denominado la lucha tecnológica y económica entre los poderosos Estados Unidos y China. Y para esto, no es que hemos traído un invitado, sí un experto tenemos, y es un colaborador de esta plataforma de MetaVerdad 3.0. Si ustedes van a uno de nuestros contenidos, él ha producido aquí contenidos en materia digital y de hecho esperamos que él sea anfitrión o coanfitrión de una sección que vamos a inaugurar aquí con el auspicio de una importante marca tecnológica del mundo que vamos a estrenar aquí en MetaVerdad 3.0 y que se va a llamar MetaVerdad Digital. Por lo pronto, y tratando el tema de China y Estados Unidos y la guerra tecnológica y económica a propósito de los aranceles impuestos por la administración Trump a todas las economías. Fíjense que nada más no es con China, pero con China Trump se la jugó y ha hecho, se habla de que hubo aranceles que ascendieron hasta el 104%. Y hubo unas negociaciones y unas conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, y llegaron a un entendimiento. Pero aún así, a pesar de eso, las controversias por el poderío comercial y obviamente por el proteccionismo
económico y aduanal que ha querido implementar Estados Unidos, se ha emprendido realmente una guerra alterna, que es la guerra tecnológica. Y para esto tenemos aquí a nuestro buen amigo, el ingeniero Lara, Pedro Lara, que es un experto en, es ingeniero en sistemas y un experto en IT, ¿qué le llaman? IT, Information Technology, en tecnología de la información, ciberseguridad y otros componentes. Así que bienvenido, mi hermano, aquí a Meta Verdad. Y usted no es bienvenido, usted es parte de este equipo. Saludos, Aneudi, un placer estar aquí en tu programa Meta Verdad. Programa no podcast. Podcast, en tu podcast. Conversatorio científico. Sí, en tu podcast. En este y no es conversatorio. mío, esto es de un equipo, no es mío personal. Sí. Entonces, un saludo también a tus televidentes, a tus oyentes, a las personas que te siguen a través de las redes sociales, las personas que siempre están ahí en YouTube, que vi que tu contenido se está popularizando bastante. Sí, paso a paso, nosotros lo estamos haciendo verdaderamente. Mira, uno a veces como que se deprime cuando dice, concho, ¿por qué un contenido tan bueno no consigue miles de vistas? Yo digo, es que a veces hay que ser persistente, pero también hay que tener dinero. Y entonces hay mucha gente que paga publicidad y aquí no hay recursos para eso. Esperamos que los anfitriones se manifiesten. Así que vamos a hacer un intro rápido, Lara, antes de entrar en materia. Yo hice más o menos el introito y ¿qué más o menos podemos ver en breves segundos antes de pasar a la parte grosor del podcast? ¿Qué hay en el ambiente tecnológico que vemos, esa competencia, sobre todo por la primacía de la inteligencia artificial, ya que tú eres experto en la materia, y el tema también de la tecnología militar, que eso es otra cosa que casi no se ve en las redes sociales, ni en internet, precisamente porque tiene que ver mucho con seguridad nacional? ¿Qué tú puedes aportar en eso? Sí, mira, actualmente existe una lucha entre Occidente y Asia por el dominio tanto de la inteligencia artificial como de las redes sociales. Y de las redes sociales ligadas a la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de TikTok. Fíjate que recientemente Trump anunció que llegó a un acuerdo con ByteDance, que es la matriz de TikTok. ByteDance. Exactamente. ByteDance. Ellos... Se escribe ByteDance, para que ustedes lo vean, excúsame la interrupción a los oyentes. ByteDance, pero se escribe Byte, de Byte, de terminología informática. ByteDance. TikTok se queda en Estados Unidos. Bienvenidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que asegura la permanencia de TikTok en el país. El acuerdo con su matriz china ByteDance transfiere la app a manos estadounidenses. Un 80% quedará en control de inversores de Estados Unidos, con Oracle jugando un papel clave en la operación. Se trata de un consejo de 7 miembros, 6 de ellos estadounidenses, que controlará la nueva compañía a través de una sociedad cuyo valor, aseguró el vicepresidente J.D. Vance, será de cerca de 14.000 millones de dólares. Según la Casa Blanca, ni ByteDance ni autoridades chinas tendrán acceso a los datos. Con esto termina la incertidumbre legal de la red social usada por 180 millones de personas en Estados Unidos, con cuya resolución Trump busca proteger la seguridad nacional. Sí, fíjate que Donald Trump anuncia que llegó a un acuerdo con TikTok para que una empresa de Estados Unidos pueda adquirir la empresa, la filial allá en Estados Unidos. Sí. Entonces, de hecho, el 17 de septiembre que iba a entrar eso. Sí, exacto. Él le dio una prórroga, porque era el año pasado ya, pero le dieron una prórroga para ahora. Todavía están en prórroga. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate. Espérate, dame un minuto, que producción nos está dando una pausa. Sobre el tema de TikTok, quiero que abordemos ese tema de una manera más específica y más amplia. Entonces, sí, para hacerlo en el corte, yo te pido, y discúlpame la interrupción un poco abrupta, vamos a pasar a unos comerciales y enseguida volvemos con este interesante tema. No solamente el tema de TikTok, es el tema integral de la lucha tecnológica y cómo el tema de la lucha por los semiconductores y todo eso, cómo funciona el elemento Taiwán en ese juego geopolítico, económico, tecnológico. Pero vamos a la pausa ahora.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas noticias para Samaná. Más de 900 ciudadanos fueron beneficiados con el operativo Pasaporte en Ruta, llevado a cabo del 1 al 5 de julio por la Dirección General de Pasaportes. Con este servicio móvil, 627 personas obtuvieron su pasaporte por primera vez y 299 lo renovaron sin salir de su provincia. Pero eso no es todo. El director Lorenzo David Ramírez anunció que Samaná tendrá su propia oficina de pasaportes en 2026, una medida que ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo a miles de familias. Con el apoyo de sus autoridades y el compromiso del pueblo, Samaná avanza. Dirección General de Pasaportes. Cerca de ti, cerca de todos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Sí, de vuelta aquí a Meta Vela 3.0 con este interesante podcast que es una especie de continuidad del anterior, pero de manera más enfocada a la tecnología. Nosotros estamos abordando aquí la competencia tecnológica y económica entre China y Estados Unidos. Y cómo eso de alguna manera impacta en el globo terráqueo. Entonces, nuestro colaborador aquí, Lara, que es parte de esta plataforma, el ingeniero Pedro Lara, empezó a hablar de las discusiones o de la controversia, de las tensiones que se han dado en torno a TikTok. Entonces, vamos a continuar en esa parte, Lara. Sí, antes del corte te comentaba el caso de TikTok. Entonces, te decía que existe una competencia entre Occidente y Asia por el dominio tanto de la inteligencia artificial como de las redes sociales. Entonces, comencé por el tema de las redes sociales. Y los semiconductores no entran en eso. Claro. Pero lo que pasa es que la inteligencia artificial está muy relacionada con los semiconductores. Porque fíjate cómo hace 2 años la empresa esta Nvidia, que es una empresa de Estados Unidos, pero que su... Vamos a poner el logo de la empresa aquí para que la gente lo asuma, lo vea. Exactamente. Que su propietario es originario de Taiwán. Entonces, fíjate cómo esta empresa Nvidia llegó a ocupar los primeros lugares de mayor valor a nivel mundial. ¿Pero por qué? Por el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, porque ellos son los productores de los chips que se utilizan para los procesadores que utilizan inteligencia artificial. Pero ¿cómo? Vamos a decir, Lara, vamos a explicárselo al público. Usted es un ingeniero en sistemas. Yo soy perito en informática, pero en ese tiempo yo no aprendí sobre esos temas. Y realmente puedo decir que no soy un conocedor, digamos, profesional de la materia. Conozco temas generales, pero vamos a explicárselo a la gente. O sea, cómo es que el semiconductor, cómo es que funciona
o digamos motoriza la inteligencia artificial desde el punto de vista como herramienta software. Sí, mira. Un ordenador, una computadora, y en el caso de la inteligencia artificial son ultracomputadoras, megacomputadoras. Son procesadores sumamente potentes porque no cualquier ordenador puede, diríamos, ser utilizado para la inteligencia artificial. Tú puedes consumir, diríamos, un chatbot, porque todos consumimos chatbot, por ejemplo, como ChatGPT, como Dixie, por ejemplo, Gemini incluso, y otros que existen por ahí. Todos podemos consumir ese tipo de herramientas. Nosotros somos usuarios finales de la inteligencia artificial. Incluso si no usáramos estos chatbots que se utilizan, usamos la inteligencia artificial a través de las redes sociales. Por eso dije redes sociales e inteligencia artificial, porque están muy relacionadas últimamente. Entonces, los semiconductores son el núcleo principal de esos procesadores que se utilizan para la inteligencia artificial. Entonces, hasta hace poco, Estados Unidos ocupaba el primer lugar en la producción de procesadores. Pero, perdón, eso los semiconductores o procesadores. Claro, pero fíjate. Ellos producían, obviamente, los semiconductores. Porque la Nvidia materia produce prima. semiconductores. No, Nvidia produce chips. Lo que pasa es que usa los semiconductores que produce Taiwán. Lo compra. Es decir que Nvidia, la productora norteamericana, usa materia prima taiwanesa. Porque Taiwán, la empresa de Taiwán, ¿cómo que se llama? Olvidé el nombre. Taiwán Semiconductores. Sí, así mismo, Taiwan Semiconductors, que está en Taiwán y de hecho es parte también de las aspiraciones del gobierno chino, porque usted sabe, ya metiéndome un poquito en la geopolítica, China predica una doctrina o una línea, digamos, política de una sola China. Y ahí incluye Macao, el territorio de Macao y el territorio de Hong Kong. Ellos son gobiernos autónomos, pero pertenecen a la China como una, digamos, una especie de prefectura especial. Un gobierno especial, pero bajo el poder político de China, que es lo que quieren para Taiwán. Y se ha dicho que China, como tiene esa deficiencia en materia de secretos de semiconductores, quiere de alguna manera apropiarse de Taiwán. Y entonces ahí que viene, hay un conflicto, una tensión constante. Y de hecho pudimos ver, como lo dijimos en el podcast anterior, que China no se quiso meter en la invasión de Ucrania, atacando a Rusia, porque ellos se ven en el mismo espejo de una eventual intervención en Taiwán. Entonces, detrás de todo esto, aparte del estrecho de Taiwán, que es uno de los estrechos donde más circula embarcación comercial, donde están las líneas de distribución global, parte de la línea de distribución global, aparte de eso, se dice que detrás de eso también está buscar la manera de apropiarse. No apropiarse de que írselo a robar, vamos a decir, sino en el lenguaje geopolítico. Si usted tiene el control sobre Taiwán, tiene el control sobre las compañías taiwanesas, obviamente, y ahí está la compañía de producción de semiconductores. Sí, aunque hay que decir también que no es que está tan atrasado China en relación a la producción de semiconductores. Ajá. Porque fíjate que cuando ellos lanzaron a Dixie, el chatbot de inteligencia artificial que compite con ChatGPT 4, ¿cuál es? Perdón, un paréntesis, discúlpame otra vez la interrupción. ¿Cuál es la jerarquía de esos generadores de inteligencia artificial? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Ustedes la tienen, el ranking? Sí, bueno. O sea, si ChatGPT, que supuestamente tiene el primer lugar todavía, pero ahí está Dixie, está Gemini, de Google. En primer lugar, por ahora, en los primeros lugares está tanto ChatGPT, que es de OpenAI. OpenAI, que es de Estados Unidos, California, ¿verdad? Exactamente. Está Koulama de... ¿Cómo se llama? Koulama. Ok. De Meta. Esa yo no la conozco. Esa de Zuckerberg. Exacto, de Zuckerberg. Entonces, lo que pasa por ejemplo, con Meta es que esta inteligencia artificial regularmente la usan a nivel empresarial. Entonces, por eso no es tan conocida por el público no es muy final. popular. Exactamente. Pero yo particularmente no la conocía. Uso, y es muy potente. ¿O sí? Y claro. Pero no tiene tecnología de usuario final esa. Sí, tiene usuario final. Lo que pasa es que la gente regularmente no lo sabe. Y también, cuando tú usas, por ejemplo, Meta,
Facebook. Ellos lo han de integrado, Meta. pero no sabía que se llamaba así. Exactamente. Yo lo que veo es Meta IA. Sí, pero la empresa de ellos incluso está compitiendo, trata de competir y trata de desplazar, por ejemplo, a OpenAI con ChatGPT, que ya va por la versión ChatGPT 5. Entonces, te decía que cuando China lanzó Dixie, el costo de implementación fue mucho menor que el costo de implementación, por ejemplo, de ChatGPT, pero también está el tema de cuando se ponían a competir, prácticamente competían de ahí a ahí. Dixie con ChatGPT 4 principalmente. O sea, usted dice en el nivel de eficiencia. Exactamente. Exactamente. La accuracy. Incluso en el tiempo de procesamiento, de pensamiento para de darse pensamiento la información, rápido. Competía con ChatGPT 4 y el costo fue menor, pero eso te muestra que no es que China está tan atrasado en cuanto a la producción de chips que utilizan semiconductores. Entonces, lo que se piensa para inteligencia artificial. Exacto. Lo que se piensa es, lo que se dice, que si China logra apoderarse de Taiwán y tomar esa infraestructura y ese, diríamos, conocimiento que tienen ellos para la producción de semiconductores, China podría incluso desplazar a Estados Unidos en el dominio de la inteligencia artificial. Eso es lo que se piensa. Y fíjate cómo... entonces por eso es que Estados Unidos vive defendiendo a Taiwán. Sí, Estados Unidos lo defiende tanto porque a Estados Unidos le interesa y le gusta tener su dominio en esa zona, tener influencia en esa zona. Porque ya sabemos que tiene influencia en Japón, pero le gusta tener mucho más influencia más cerca de China porque quieren controlarlo. Lo ve como una competencia. Entonces, por otro lado tenemos que... Perdón, que a propósito de Japón, con este tema de la guerra que vamos a pasar más adelante ahora, cuando termine de explicar esto, del tema de la lucha arancelaria, a mí me pareció, en una nota que leí, que investigamos aquí en Meta Verdad, como que Japón, a vez de que Estados Unidos impuso nuevos aranceles, incluso el sector automovilístico japonés, que es muy pujante en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo el gigante Toyota, la reacción del gobierno japonés fue una reacción no tan hostil, o más bien no fue hostil con relación a la que sí manifestó el gobierno chino. Sí, pero mira, quedándonos ahí en el tema de Taiwán, fíjate que recientemente Donald Trump anunció que ellos compraron acciones en Intel. Intel es la otra empresa que fabrica chips, pero se quedaron atrás. De hecho, Intel tuvo la oportunidad hace unos años, en la década de los 90, de comprar a Nvidia. ¿Sí? Y no lo compraron. ¿Qué? Porque no lo vieron necesario. Fíjate cómo ahora Nvidia incluso lo ha desplazado a ellos en la fabricación de procesadores y de chips que se utilizan para la inteligencia artificial. Una pregunta. Cuando en el gobierno anterior, Nvidia también, escúchame, te retén la idea, porque como estamos en un conversatorio, no quiero que se nos vayan algunas puntualizaciones. La Nvidia Corporation es también la que fabrica los procesadores para las computadoras gamers. No. Mira, Nvidia, su nicho principal hasta hace algunos años, digamos que 2013, 2012, por ahí, era la fabricación de tarjetas gráficas para videojuegos, exactamente. Oh. Entonces, ellos fueron evolucionando y se incursionaron en el mercado de la fabricación de los chips, de los procesadores, utilizando semiconductores de Taiwán para los procesadores de mayor potencia. Entonces, como ellos ya dominan ese mercado... No específicamente visionando el tema de la IA, ¿o sí? Sí. Fue ya visionando eso. Porque fue visionando que eso. Nosotros ahora es que estamos en el boom de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial se viene ya trabajando y pensando desde hace muchos años, incluso desde la década de los 70. Fíjate que el premio Nobel de Física del año 2024, Geoffrey Hinton, que fue el que se ganó el premio Nobel de Física por sus análisis en el tema de las redes neuronales artificiales, él venía hablando y escribiendo sobre la inteligencia artificial desde los años 70. O sea, de que nosotros, obviamente, ya como consumidores final de la inteligencia artificial, lo estamos escribiendo ahora. Desde los años 60. 70. De los años 70, lo pueden buscar, que fue el que se ganó el premio Nobel de Física el año pasado, precisamente por eso. Y es interesante que él se ganó el premio Nobel de Física por eso. Y él ha hablado ya, ha hecho varios comentarios sobre los peligros que representa la inteligencia artificial si no se regula. Él habla de que debería ser regulado. Hay un libro interesante que el autor es
Nova Joa... Chomsky. No. Harari. Harari. Sí. Noah Yuval Harari. Ok. El libro se llama Nexus. Se llama Nexus. Lo pueden buscar en Google y puede aparecer en Amazon y eso. Que habla precisamente de cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un verdadero, digamos, amenaza. No solamente a las personas, sino a los gobiernos y a todo el sistema, digamos, de convivencia del mundo y que debe ser regulada. Sí, pero fíjate, mira, esa lucha entre Estados Unidos y China principalmente, Asia, pero que lo está dominando China principalmente, porque China diríamos que ahora mismo la representación, la contraparte de Estados Unidos, la lucha por la inteligencia artificial y también por la lucha y la está dominando por China, el dominio de las redes sociales. En este caso, mira qué pasa con China. China tiene a TikTok. TikTok, diríamos que hizo un hito en el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Por el algoritmo de reproducción. Sí, no solamente el algoritmo, sino porque TikTok logró lo que le tomó a las redes sociales estadounidenses más de 8 años y casi 10 años algunas. Lo hizo en 1 año y medio, más o menos. Por ejemplo, Facebook tiene actualmente alrededor de 2.900 millones de usuarios. Tiene Facebook. Más de 2.900 millones de usuarios. Para llegar ahí, por ejemplo, para llegar a los 1.000 millones de usuarios, a Facebook le tocó alrededor de 8 años y medio. ¿Tú sabes qué tiempo le tomó a TikTok llegar a los 1.000 millones de usuarios? Solamente 5 años. Es decir, que la tendencia de TikTok es que pudiera incluso desplazar a Facebook. Prácticamente lo tiene desplazado. En el dominio. Lo tiene desplazado prácticamente en el dominio, principalmente de los usuarios jóvenes, porque muchos de esos usuarios que son de Facebook, ellos registran que tienen más de 2.900 millones de usuarios, pero muchos de esos usuarios ya están deshabilitados y no usan la aplicación todos los días. Sin embargo, lo que utiliza, hay mucha gente que tiene Facebook y hace años que no entra, pero ellos tienen registrado como usuario. Exacto. Pero el caso de esto... Usuario activo, tú sabes que había que definir. Sí, claro. Pero obviamente yo te dicen... Pero hay debilidad en TikTok. TikTok es generadora de contenido visual, no tiene contenido de otro tipo. Facebook es mucho más versátil. Sí, pero el impacto... Habría que ver si el impacto pudiera ser integral y si TikTok se convirtiera en una equivalencia de Facebook, si pudiera lograr ese nivel de crecimiento. Hay que ver esos elementos. TikTok actualmente tiene incluso mucho más impacto que Facebook. Mira lo que sucedió en Nepal, precisamente. En Nepal sucedió una crisis que llevó incluso a la destitución de la dirigencia de ese país por una, diríamos, ellos interpretan eso como una censura de las redes sociales. Ellos estaban tratando de hacer lo mismo que hizo Lula en Brasil, que le dijo a ex de Elon Musk, mira, tú tienes que registrarte aquí en mi país. Tienes que registrarte aquí. Lo que hizo el gobierno de Nepal fue decirle a las redes sociales, ustedes tienen que registrarse aquí. En el caso de Brasil, Elon Musk dijo, no, yo no voy a registrarme. Y se creó una crisis prácticamente. Yeah. Pero en el caso de Nepal, ninguna red social respondió a ese llamado, digamos, ni le dio importancia a ese país. Y se creó una crisis. Entonces, fíjate cómo, pero principalmente fue el caso de TikTok. Porque lo que usan más los jóvenes de Nepal y la mayoría de los jóvenes actualmente en el mundo es TikTok. El impacto de TikTok es mucho mayor que Facebook. Entonces ahí se ve cómo China está tratando de entrar en el mundo occidental. Pero eso ya, a través de las redes sociales. Lo acaba, digamos, de neutralizar Estados Unidos, porque justamente el 17 de noviembre se venció ese plazo y ya se llegó a un acuerdo y lo va a adquirir una empresa norteamericana. Al mismo tiempo, que ahí se acabó la historia. No, al mismo tiempo que está TikTok vendiendo su filial en Estados Unidos a una empresa estadounidense, está China creando otras redes sociales también para competir y entrar ahora. Oye, qué fuerte. Señores, vamos, no sé si hacemos vamos a hacer el cierre porque la verdad que el tiempo se nos acaba. Esto es un tema, Lara, que debe denominarse a este primer episodio porque tenemos que continuarlo en un segundo episodio de Meta ¿Verdad? 3.0 con el ingeniero Lara, un experto en informática, inteligencia artificial y tecnología de la información. Así que hasta la próxima en el próximo contenido de Meta ¿Verdad?